Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde tiempos eternos, Dios ha manifestado su amor incondicional para con la humanidad. Ha dejado su palabra escrita, que es su voluntad revelada, para que el hombre no se pierda, ni se extravíe por las mentiras de Satanás, y él alcance la salvación que él ha preparado. Dios desea que todos los seres humanos se salven de la destrucción que el Dios de este mundo tiene preparada para toda la creación. Quisiera por favor que me acompañen al primer registro bíblico que voy a compartirles en el día de hoy. Acompáñenme por favor a Primera de Timoteo, en el capítulo 2, y comenzando a leer desde el versículo 4, dice así la maravillosa e incomparable palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Deseo hacer una aclaración importante y trascendental en el estudio, la precisión y exactitud de la palabra de Dios, correctamente dividida. Quisiera que observen el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existe otro mediador entre el hombre y Dios. Solamente el único mediador es Jesucristo. Y también es importante aclarar, porque lamentablemente esta doctrina se ha difundido de manera exponencial. Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Rey de Reyes, Jesucristo es Señor de Señores, Jesucristo es el unigénito de Dios, Jesucristo es el primogénito de toda creación. Básicamente se podría decir que Jesucristo es el número 2. Después de Dios sigue Jesucristo. A Él le fue dado todo el poder, la autoridad y el señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando el Dios Todopoderoso, su Padre, sujete a todos sus enemigos debajo de sus pies, Jesucristo también se sujetará a Dios. Esto es importante para dividir correctamente la palabra. Ahora bien, volviendo a la enseñanza que yo he titulado Caminando con Dios, y haciendo un paralelismo similar, mientras Satanás preparaba el diluvio, Dios en su amor preparó un arca para salvar solo a 8 personas que no merecían morir. En estos tiempos, Él amorosamente nos exhorta una y otra vez por medio de diferentes hombres de Dios a que estemos atentos a su palabra y sigamos sus consejos, porque Él desea que todos nos salvemos del plan siniestro de nuestro enemigo, el diablo. Al mirar hacia atrás, no puedo dejar de reconocer lo necio que fui durante tantos años. El ser humano se caracteriza por ser soberbio y estúpido, que le dice a Dios, quien es el que creó la vida, que Él no necesita sus consejos, que Él sabe cómo manejar y dirigir su vida. Fuimos y actualmente somos tan engañados por las mentiras de Satanás que no somos capaces de distinguir nuestra mano izquierda de nuestra mano derecha. Quisiera que observen lo que trato de transmitirles y que se den cuenta de lo necio que somos. Fíjense, vamos a un negocio y nos compramos el televisor más grande que encontramos, ese 4K, sonido recontra Sauron, conexión a internet, 1500 pulgadas de tamaño por hacer una exageración,
prácticamente habla solo, porque le habla y él solo va a los canales, conoce tus gustos. Es una maravilla, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos cuando llegamos a casa? Después de sacarlo de la caja, ¿qué hacemos? Buscamos el manual, ¿no es cierto? Díganme si es verdad lo que yo estoy diciendo. Tan estúpidos no somos. Buscamos el manual para saber y entender cómo se conectan los cables y dónde va una cosa con la otra. No vaya a ser cosa que nos equivoquemos y nos explote esa maravilla. ¿Es verdad que actuamos así? Ahora fíjense lo estúpido y soberbio que somos. Cuando se trata de la obra más increíble y maravillosa del universo, que es nuestra vida, no aceptamos ni buscamos el manual del que creó esa máquina increíble. ¿Se puede ser más necio? ¿Podemos ser más estúpidos producto de la ignorancia, producto del engaño de Satanás? Dios nos ama con un amor incondicional. Él nos aconseja como padres. Miren, acompáñenme por favor a Salmos. En el capítulo 18 y en el versículo 33 dice: quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Este registro bíblico tiene un orientalismo que es maravilloso. ¿Qué es lo que está diciendo Dios haciendo este paralelismo con las ciervas? Yo no sé si ustedes sabían que las ciervas tienen la habilidad de caminar por medio de senderos muy escarpados. Cada patita es fundamental. Ahora, yo quiero comentarle cuál es el orientalismo. La cierva hija o el ciervo hijo coloca exactamente sus manitos y sus piecitos donde los puso su mamá. ¿Saben por qué? Porque son inteligentes estos bichitos. Ellos saben que donde puso mamá su manito y sus patitas, ahí está seguro. Entonces ellas repiten el proceso que hizo su mamá. Donde apoyó su mamá sus patitas y sus manitos, ahí apoyan sus hijos. ¿Y saben qué ocurre? No se caen. Dios, como Padre amoroso, nos da la mano para ayudarnos a cruzar, y nosotros actuamos como niños caprichosos, la rechazamos y cruzamos solo o intentamos cruzar solos una autopista o un río embravecido. En su palabra existen cientos de consejos y recomendaciones que nos ayudarán a que nuestras vidas sean más fáciles, más poderosas, más abundantes y victoriosas. Pero ¿qué hacemos nosotros? No las tenemos en cuenta. Porque yo sé cómo manejar mi vida. A mí nadie me va a decir cómo tengo que manejar mi vida. ¿Se dan cuenta? Este es un llamado de reflexión, esta es una exhortación a un empeño más digno. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes que me escuchan están intentando seguir a Dios, están caminando de la mano de Dios o están intentándolo. Esta es una exhortación a que ese caminar con Dios sea más fluido, que sea más firme, que no duden ni un instante de sus vidas a seguir o los consejos del mundo o los consejos de Dios. Porque siempre van a ser contrarios, siempre van a estar en contraposición. Porque los consejos del mundo son consejos influidos por el adversario de Dios que intenta engañarte. ¿Para qué? Para conducirte hacia la miseria, hacia el fracaso, hacia la derrota, hacia el sufrimiento. Mientras que Dios te invita a que camines por la autopista de la abundancia, del poder, de la victoria. A lo largo de estos miles de años, Dios se ha preocupado y ocupado por dejarnos pistas, señales que nos conducen a esa autopista de abundancia y de victoria. Yo voy a compartirle hoy solamente un par de registros bíblicos. Es imposible compartirle en una corta enseñanza la cantidad de recomendaciones que Dios nos hace. Pero lo que sí quiero que quede grabado en tu corazón es que no seas soberbio, no seas estúpido, no seas necio. Por favor, amorosamente te lo pido, sé inteligente, sé sabio.
Déjate guiar por Dios. No te digo que te guíes por mí. Déjate guiar por Dios. Él sabe más que vos y sabe mucho más que yo también. Esa es mi exhortación. Por favor, acompáñenme al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, y comenzamos a leer en el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué puedo decir de esto? ¿Hace falta alguna aclaración? Por su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Versículo 6, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, el creer la palabra de Dios o no creerla, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es así, chicos. Esto es simple. O creemos lo que nos dice el mundo, o creemos lo que dice Dios. Versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? Nosotros amamos a Jesucristo y nunca jamás lo hemos visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación y la perfección de vuestras almas. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Qué maravilloso, qué sabio que es Dios, ¿no? No nos tenemos que volver a estar en nuestra ignorancia, ser ignorantes. Versículo 15, por favor. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y bueno, antes, cuando no tenía conocimiento de la palabra, decía ser santo. Uy, Dios mío, yo no puedo ser santo nunca. Ser santo es apartarse de toda clase de mal o de toda cosa contraria a la voluntad de Dios. Eso es ser santo, es apartarse para Dios, y eso está dentro de mi voluntad humana. ¿Soy perfecto? No, yo no soy perfecto, pero el Cristo que tengo adentro sí es perfecto. Y yo, por mi libre voluntad y por mi libre decisión y por mi libre albedrío, puedo decidir si voy a hacerle caso a Dios, a su voluntad, o voy a hacerle caso a la voluntad de los hombres, a la voluntad de la sociedad, a la voluntad de este mundo. Voy a poner un ejemplo que muchas veces suele pasar, ¿no? La exhortación de la palabra de Dios dice: no embriaguéis, o sea, no te emborraches. No vivas una vida desordenada. Ahora, ¿puedo tomar un vino o una cerveza cuando almuerzo? ¿O puedo tomar un vino o cualquier otra bebida alcohólica? Claro que sí. No tiene nada de malo. Ahora, la exhortación es que no te emborraches, que no vivas perdidamente. Claro que podemos tomar una bebida alcohólica. ¿Se dan cuenta? Versículo 22 del capítulo 1 de 1 Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios, en su amor inconmensurable, nos hizo renacer de una simiente incorruptible. Nosotros, que somos corruptos, tenemos simiente incorruptible.
¿Qué otra exhortación nos hace Dios? Por favor, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. ¿Eso qué? Mente renovada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sed cada día más santos, sed cada día más perfectos, tratando de alcanzar la perfección de Cristo. Versículo 4. Acercándoos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Díganme, ¿es tan difícil hacer esto? Sin duda que no. Yo, como hombre que se equivocó, aconseja a ustedes que son más jóvenes a que no cometan los mismos errores que cometí yo. Déjense guiar por la mano amorosa de Dios. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás compartiendo la palabra de Dios con tu gente, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo? ¿Estás compartiendo de tu abundancia con la iglesia? ¿Estás compartiendo tu tiempo y tus talentos? A eso fuiste llamado, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó cuando nosotros estábamos en tinieblas. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Podemos ser tan egoístas de no compartir la misericordia de Dios que Dios tuvo con nosotros, con otras personas? Versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, porque somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo realmente, al leer y compartir esta sabiduría de Dios, me emociona. Es tan fácil hacer esto. Capítulo 3, versículo 1, la exhortación a las mujeres. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y quiero hacer una aclaración para que no haya confusión. Acá lo que tiene que primar es que yo primero sano mi corazón. Yo primero tengo un corazón sano, un corazón que brille, un corazón que agrade a Dios. No está de mal que yo me arregle, que yo me pinte, que yo vaya a la peluquería, que yo me ponga bonita para mi esposo, que yo me ponga joyas. No es malo eso. Pero es importante que primero guardes y cuides tu corazón. Porque si tu corazón brilla, tu exterior también va a brillar. Con
vestidos, con peluquería, con pintura o sin ella. ¿Entienden el concepto? Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ahora la exhortación para el hombre. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas. Ojo con eso, coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ojo con ese tema, hombres, porque tu esposa, tu mujer, es coheredera, comparte plenamente la herencia tuya. Y otra exhortación, para que tus oraciones no tengan estorbo. Por tanto, tienes que comportarte y vivir con tu mujer, con tu pareja, sabiamente y dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Por último, chicos, para terminar esta exhortación, acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 11 y comenzando a leer en el versículo 28. Dice así nuestro Señor y Salvador: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Después de vivir 67 años de mi vida, y muchos de esos años los viví de manera incorrecta, hoy les puedo asegurar, por la gracia de Dios en mí, por la misericordia de Dios en mí, que hacer todo esto que acabo de compartir y de todas las exhortaciones que Dios nos da, se podría sentenciar en esta frase, que el yugo es fácil y es muy ligera, muy liviana la carga. Mi exhortación amorosa, mi recomendación, mi ruego a Dios es para que ustedes obedezcan a la palabra de Dios. Vivan de acuerdo y conforme a la palabra, y sus vidas comenzarán a brillar. Sus vidas serán abundantes, sus vidas serán poderosas y sus vidas serán victoriosas. Vive la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Haz todo lo que Dios te recomienda que hagas, porque haciendo esto tendrás todo lo que necesitas y encima la vida eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.